Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 1 de febrero del año 2024, jueves cuarto del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del primer libro de los Reyes. Capítulo 2, versículos del 1 al 4, versículos del 10 al 12. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como está escrito en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Vemos que empezando este libro de Reyes, culmina la historia y el ciclo de David. Estábamos escuchando durante las otras lecturas, durante la semana anterior, precisamente el libro de Samuel, que es donde nos va narrando la historia de Saúl primero como el primer rey, después David, todas las afrentas que tuvo contra Saúl, las afrentas que tuvo con sus hijos, las afrentas que tuvo para con Dios. Y al final, cómo es que el hijo de David, que es al que le sucede el trono, le da esta recomendación: yo me voy por el camino de los mortales, pero tú en cambio cumple los mandamientos para que el Señor siempre esté contigo. Y estas palabras de David no nada más debemos de tomarlas como una lectura, debemos de tomarlas como un consejo de vida. Un consejo que a lo mejor nuestro padre no nos dio, a lo mejor nuestro abuelo no nos los dio. A lo mejor ni siquiera nuestros padres están apegados a la religión y nosotros la estamos siguiendo por haber tenido un encuentro con Jesús a través de otra persona. Pero ¿qué es lo que le está dando este consejo? Si cumples todo eso, el Señor va a ser fiel y tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá sus promesas. Eso es lo que David le da a su hijo, un consejo: sé fiel al Padre, sé fiel a Dios. Y yo creo que ese es el consejo que todos debemos de seguir, y en el que en un momento dado debemos de darle a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Sé fiel con el Señor, camina junto con Él, cuida la senda, el sendero, el camino por el que tú estás caminando, para que el Señor siempre esté contigo. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
Y les dijo también: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos un envío. Pero dentro de este envío dice que Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. Aquí estaba Judas, el que lo iba a traicionar. Aquí estaba Judas viviendo y experimentando lo que habían visto que hacía Jesús durante sus curaciones, durante los exorcismos, la afrenta que tenían contra aquellos espíritus. Recibió el don para expulsar demonios, para expulsar espíritus inmundos, para curar. Recibió la gracia y el poder para vivir lo que hacía Jesús. Curaban a muchos, liberaban a muchos. Es lo que está diciendo la lectura. Pero también vemos esta otra parte. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Seamos agradecidos con quienes nos acogen. Seamos agradecidos con aquellos que nos brindan su techo, su comida, su paz, su habitación. El poder entrar nosotros en la vida de ellos, en su intimidad, compartir su familia, compartir sus gustos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Seamos agradecidos con aquel que nos recibe. Pero también te está diciendo, no lleves nada. No lleves nada en el camino que te distraiga. Ni pan, ni mochila, ni dinero. Un solo bastón y una sola túnica. No te distraigas en los cuidados. No te distraigas en tener que cuidar las cosas, porque el Señor te va a proveer de todo. Y no es precisamente que lo encuentres colgado en un árbol o en el camino se te vayan a atravesar otro par de sandalias u otra túnica, o te vaya a aparecer dinero para que puedas subsistir en algún poblado. No, para eso está esa segunda frase. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan. Porque así el que te recibe te va a dar de lo que tiene, poco o mucho, pero te va a compartir. A lo mejor va a ser el que te va a dar unas sandalias para que puedas seguir caminando. ¿Es el que va a limpiar tu túnica o es el que te va a dar una túnica nueva porque la tuya ya está casi deshecha? No vas a necesitar dinero porque Él te va a alimentar, Él te va a hospedar. Vemos cómo el Señor cuida de los suyos. Vemos cómo el Señor, a través del hermano, nos manda decir: yo estoy contigo. No te preocupes por aquellas cosas. No te preocupes por aquellas cosas del mundo, porque el Señor que creó el mundo, el Señor que te creó a ti, está contigo, porque tú estás con Él. Hermanos, Dios los bendiga.